Continuamos con las plantas. Dentro de este reino ya hemos visto que hay plantas sin semillas, los musgos y los helechos, que estuvisteis trabajando la semana pasada con ellos, y ahora vamos a empezar con las plantas con semilla. Las plantas que forman semillas para reproducirse se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Ambas tienen en común no solo las semillas, sino también la capacidad de formar flores donde esas semillas se originarán. En el caso de las gimnospermas, lo que no hay es fruto alrededor de las semillas. En el caso de las angiospermas, sí. Vamos a verlo con detalle. Las gimnospermas son un grupo de plantas entre las que se encuentran especies muy conocidas por todos nosotros. Los pinos, por ejemplo, todos los tipos de pinos son gimnospermas. Los abetos, los cedros, el enebro, que lo tenemos aquí abajo. Las gimnospermas suelen ser árboles, pero también hay arbustos entre ellas. Y estos árboles son de hoja perenne. Creo que ya vimos en clase lo que eso significa. Las hojas perennes son aquellas que permanecen en el árbol durante todo el año. No hay ninguna estación en la que estas hojas se caigan al suelo. Las hojas perennes normalmente son aciculares, es decir, muy estrechas. Son estrechas porque así aguantan bien el calor y el frío. Y además porque si la planta habita en algún lugar donde nieve, esas hojas aciculares, como en el caso del abeto, impiden que la nieve se acumule encima de las hojas o de las ramas y las pueda romper. Las gimnospermas son plantas con semillas, pero tienen unas flores que no lo parecen. Yo suelo llamarlas flores feas, no quiero ofender a las gimnospermas, pero la verdad es que una piña, como veis en la imagen, no es la idea que uno tiene de una bonita flor. La piña es el cono femenino, es decir, el conjunto de flores femeninas de las gimnospermas. Los conos masculinos, el conjunto de flores masculinas, es el estróbilo. En las piñas se forman los óvulos y en los estróbilos se forman los gametos masculinos. Vamos a verlo mejor en la siguiente imagen. Aquí tenemos un árbol, una gimnosperma, en la que se forman flores femeninas, conos femeninos y flores masculinas, conos masculinos. En las flores femeninas, si os fijáis, se puede apreciar cómo se va formando aquí una pequeña estructura que contiene el gametofito femenino, la estructura formadora de gametos femeninos. En el cono masculino, en el estróbilo, lo mismo. Se van formando los granos de polen que van a formar los gametos masculinos. Cuando el gameto femenino y el masculino se juntan, se forma el cigoto y el cigoto se convierte en el embrión, en la semilla. Cuando ese embrión, cuando esa semilla caiga al suelo, formará una nueva planta. Esa semilla, en el caso del pino, es el piñón. Así que si nos comemos un piñón, ya no nace pino, porque ese piñón era la semilla. ¿Cómo llega el gameto masculino hasta el gameto femenino para fecundarlo? Aquí vemos unas flechas, pero ¿cómo ocurre eso en la naturaleza? Normalmente con el viento. Las gimnospermas tienen unas flores tan feas que no atraen a los insectos. Tampoco producen néctar, así que ¿por qué razón iban a ir los insectos hasta ellas? Es el aire el que transporta los granos de polen desde las flores masculinas a las flores femeninas. Así que esos granos de polen son muy pequeños, de muy pequeño tamaño, muchas veces muy difíciles de ver. Y también muchas veces producen alergias muy intensas porque se mueven muy fácilmente con el aire. Las angiospermas, sin embargo, forman flores de las guapas de ver. Hombre, no todas, seamos sinceros.
palmeras, por ejemplo, son angiospermas monocotiledóneas. Las orquídeas, que forman unas flores preciosas, también. Pero también lo son el arroz, lo tenéis aquí, el trigo y todos los cereales. Las espigas son un grupo de flores no especialmente guapas, la verdad. Otras angiospermas, las dicotiledóneas, suelen formar flores más clásicas, como las margaritas, lo que acostumbramos a pensar como una flor guapa de las que atrae los insectos. Dentro de las angiospermas están la mayoría de los árboles que conocemos, la mayoría de la hierba, tenéis aquí el trébol, y también todos los árboles frutales. Todos ellos pertenecen a las plantas angiospermas, con flor guapa de ver, normalmente, que produce néctar para atraer a los insectos, con semilla y con fruto. La flor en las angiospermas acaba convirtiéndose en un fruto. Esta es la flor de las angiospermas. Bueno, es un esquema de la flor. El palito verde que tienen todas las flores por abajo, el rabito de la flor, se llama pedicelo o pedúnculo floral. Alrededor de la flor suele haber un cáliz de sépalos verdes, una serie de hojas verdes en la base de la flor. Y lo que ya consideramos como flor de verdad son los pétalos. La corola es el conjunto de pétalos de la flor. Más hacia el centro de la flor aparecen los estambres, que es donde se forman los granos de polen, y los carpelos, que es donde se forman los óvulos. Así que los estambres son la parte masculina de la flor y los carpelos son la parte femenina. Aquí tenemos un dibujo de una flor más parecida a lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de una flor. ¿Veis el pedúnculo floral? El cáliz de sépalos, cada hoja del conjunto de ellas que forma el cáliz se llama sépalo, y los pétalos que forman la corola. También veis en amarillo las hojas modificadas masculinas, los estambres, que es donde se forman los granos de polen, y las hojas femeninas modificadas, los carpelos, que es donde se forman los óvulos. Así que esta es una flor en la que hay parte masculina y parte femenina. En los estambres, aquí los tenemos, están las células formadoras de los granos de polen. En los carpelos están las células que forman los óvulos. Cuando los granos de polen fecundan al óvulo, se acaba formando una semilla. Esa semilla en las plantas angiospermas está encerrada dentro de un fruto. Aquí tenéis unas imágenes de frutos. Para empezar, un fruto simple, carnoso. Se llama simple porque procede de una única flor y carnoso porque tiene una cubierta que rodea a la semilla, como veis, carnosa y jugosa que se puede comer. Aquí tenéis un fruto múltiple, la frambuesa o la fresa, que procede de una inflorescencia, es decir, de un grupo de flores chiquitinas, todas encima del mismo pedúnculo. Cada uno de estos graninos rojos fue una flor, ahora forma parte de un fruto múltiple. También tenéis aquí una infrutiscencia, algo parecido pasa con las piñas, se forman a partir de inflorescencias. En esta imagen tenéis un fruto complejo muy conocido, una pera, y se ve cómo la flor del peral se va convirtiendo poco a poco en la pera. Si os fijáis, el pedúnculo de la flor es el rabín de la pera. Y la parte carnosa de la pera, dentro de la cual están las semillas, es la pared del ovario.
son las hojas femeninas las que se van engrosando y acaban formando lo que nosotros nos comemos, la carne de la pera o de la manzana, que es un fruto parecido a este. Aquí tenéis frutos secos. Los frutos secos son aquellos que no tienen carne ni jugo, y en el caso de que nos los comamos, por ejemplo, las avellanas, nos estamos comiendo la semilla. Así que si nos comemos la avellana, ya no van a hacer un avellano. Y por último, la germinación. La germinación es el proceso por el cual, a partir de una semilla, se forma una planta. Las semillas son capaces de detectar cuando tienen humedad suficiente para poder germinar. Germinar significa que la semilla empiece a convertirse en una planta. Esta semilla lleva material genético de los gametos masculino y femenino y tiene la capacidad de convertirse en una nueva planta. Aquí hay información para hacer una planta igual que aquellas de las que esta semilla se originó. Así que cuando tiene suficiente humedad, empieza a formar una pequeña raíz hacia la tierra y un pequeño tallo con unas hojinas chiquitinas hacia la luz. Y en pocos días, con el material de reserva que había dentro de la semilla, se forma una pequeña planta con sus pequeñas hojas. Estas hojas chiquitinas van a ser capaces de hacer la fotosíntesis para que la planta pueda fabricar materia orgánica para seguir creciendo. Esa es la función de la semilla, originar una nueva planta. Pero entonces, ¿cuál es la función de los frutos? ¿Por qué las plantas emplean materia orgánica para hacer ricos y jugosos frutos? ¿Es solo porque quieren darnos de comer a los animales? Desde luego que no. Es porque algo quieren de nosotros. Los frutos carnosos, como por ejemplo el melocotón o la pera, llevan las semillas en su interior, pero van bien protegidas. Daros cuenta que la semilla del melocotón, por ejemplo, va dentro de una cáscara dura a la que normalmente no tenemos acceso. Ahí dentro hay como una almendrina pequeñina que es la semilla del melocotón. Y en el caso de la pera, las semillas también tienen una cubierta que las hace resistentes. La función del fruto es atraer a los animales para que nos comamos ese fruto. Podemos comérnoslo y escupir la semilla, como en el caso del melocotón, o comérnoslo y tragarnos la semilla, como el caso de una pera que nos comamos entera. Bueno, eso no es muy frecuente, pero en el caso de una frambuesa sí, nos la comemos entera. Si nos comemos el fruto, la semilla, gracias a las cubiertas que tiene, no la podemos digerir. La semilla no se digiere y al no digerirse la expulsamos con las heces. ¿Qué significa eso? Pues está claro, que cuando la semilla caiga en la tierra con intención de germinar, además va a tener abono, porque esas heces de los animales abonan el suelo. Los descomponedores del suelo las convierten en sales minerales que nutran a la planta. Así que las plantas nos utilizan para que alejemos la semilla del árbol frutal y así sus hijos no nazcan a la sombra de los grandes árboles, que eso podría limitar su crecimiento. Nos usan, como os decía, para alejar a la semilla del árbol que la originó y también para abonar las semillas y favorecer su crecimiento. Estamos siendo utilizados por las plantas, amigos.